Con estos temas de tecnología y seguridad me acompaña en el estudio Alejandro Delgado, director ejecutivo de TotalSec. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, Lucy, muchas gracias. Encantado de estar contigo como siempre. Pues al contrario, a ver, platícanos. Recientemente el Foro Económico Mundial nuevamente nombró a los ciberataques y al robo de datos personales entre los 5 principales riesgos globales. Tan solo después de cambio climático, desastres naturales. Es decir, correcto, de ese tamaño es este problema. ¿Qué está pasando? Sigue, Lucy, como lo hemos platicado, la ola de ciberataques sigue creciendo y en mi opinión seguirá creciendo. Y por eso es que es muy importante que todos hablemos más de este tema, que estemos más conscientes. Sí, el Foro Económico Mundial es una gran referencia, pero hay varias referencias y te comparto algunos datos ahora que el 2018 ya cerró y hay cifras en la materia. Una de ellas es que la región Latinoamérica creció en ciberataques en un 14%. Pero México, nuestro país, creció en un 35%, Lucy. Eso es muy grave. Gravísimo. Porque México sigue siendo un país muy observado, muy ciberatacado. ¿Por qué? Porque es grande, porque es importante, pero sobre todo porque no hay una conciencia todavía real del tema. Nos digitalizamos muy fácil. México se digitaliza con una facilidad que a todos nos gusta y nos impresiona. Pero por el otro lado, el tema de la ciberprotección no está tan en la materia y en las salas y en las juntas de consejo de nuestros queridos empresarios. Entonces la invitación siempre será a todos aquellos que tienen datos, empresas, no importa el tamaño, incluso familias y personas, que se acerquen a los expertos, porque desarrollar la especialidad de ciberseguridad no es fácil, es tardada, es costosa, y por eso existimos expertos que nos dedicamos a eso. Y quiero compartirte con mucho gusto que cada vez vemos más empresas que contratan los servicios de TotalSec, que somos especialistas en ciberseguridad. Entonces, eso empieza a cambiar un poco la ecuación. ¿Y dónde se ubica México, por ejemplo, a nivel regional, a nivel Latinoamérica? Porque, como bien señalas, somos un país que se ha digitalizado rápidamente, pero no necesariamente en este sentido, en la prevención, en la protección de datos. ¿Dónde se ubica México específicamente en ese rubro? Correcto. ¿Y has notado una diferencia, un cambio en la cultura de la prevención? He notado, como hay más ciberataques, que México sigue escalando, pero de los números que no nos gustan. En Latinoamérica, contestando específicamente tu pregunta, México es el segundo país en delitos cibernéticos en Latinoamérica. Pero a nivel mundial, México es el tercer país en ciberataques. De los 194 países reconocidos por la ONU, México ocupa la tercera posición en el país más ciberatacado, el tercer país más ciberatacado. Eso nos llama muchísimo la atención a los que nos dedicamos a esto y por supuesto que no estamos en contra de la digitalización, al contrario, la apoyamos. Pero siempre el mensaje será, qué bueno que estamos digitalizados, pero sería mucho mejor estar ciberprotegidos. Y ahí es donde juega un rol muy importante en esta situación que vive nuestro país y que vivimos los mexicanos en general, incluso los ciudadanos de a pie, porque cada vez hay más personas que tienen un teléfono, una tableta, una computadora. Hay mucha información que hay que proteger. Y ahí es donde nosotros nos especializamos y entramos. Y cada vez son más las empresas. Yo estoy confiado en que las empresas, no importa el tamaño, cada vez necesitarán más de estos servicios. ¿Y cuáles dirías son las principales amenazas? Sabemos que los métodos se han sofisticado y conforme pasa el tiempo aún más. ¿Cuáles son las principales amenazas a las que se enfrentan desde grandes empresas hasta incluso pequeños empresarios? Hay que decirlo. Sigue siendo un método exitoso, tengo que decirlo con toda su apertura y todas sus letras, el correo electrónico, el famoso phishing, que llegan correos maliciosos, que la única intención que tienen es de robar información. Y parecen correos válidos, ya sea de instituciones gubernamentales, bancarias, de agencias de viajes, parecen correos válidos, pero no lo son. Y esos correos tienen un éxito muy fuerte para los ciberataques. Entonces, mi recomendación sería, si hay un correo que te llega que no es de un destinatario, que regularmente tú intercambias información con él, que no lo hagan. Que sean muy cuidadosos en abrirlo. Que lo piensen 2 veces en si es un correo válido o no válido. Y también hay campañas de phishing y nosotros tenemos una herramienta muy buena de esta que se llama Bitfish, que es eso. Un empresario puede él solo diseñar su campaña de correos falsos, lanzarla a toda su empresa, a ver qué pasa. Y te quiero decir que en la primera vez que lo hacen, el 80% de las personas, de las empresas, caen.
Así de grave es el tema. Conforme se va avanzando en la cultura, va bajando el número de las personas que caen y termina como en un 6 o 7%. Pero el punto de arranque y de salida es 80%, Lucy. No, vaya cifras. Así es. Y bueno, pues así de grave que incluso todos los días vemos pues todos estos titulares o vemos como incluso las grandes tecnológicas, hoy veíamos que Microsoft acaba de ser víctima de un ciberataque, pero hemos visto una y otra vez robo de datos, Facebook, Google, es decir, incluso las grandes tecnológicas son vulnerables a este tipo de amenazas. ¿Qué le puede esperar al resto de las empresas? Y pues en ese sentido también preguntarte, ¿cómo está la participación de México y de las empresas que se dedican a la ciberseguridad, pues en estos foros tan importantes a nivel mundial en términos de tecnología y de pues la innovación en este rubro? Fíjate que te quiero decir que TotalSec en particular pues tiene intercambio y contacto con muchos organismos internacionales, porque esta información que se genera en el mundo, lo ideal es que sea compartida en todos los países para que se tomen las medidas pertinentes. Entonces, en todos los foros de ciberseguridad tenemos una participación muy fuerte, una participación muy activa, y hay de todo, desde intercambio de información hasta conocimiento de casos específicos, no importa en qué país del mundo, para tener nosotros la experiencia, aunque no la hayamos sufrido, y traerla a nuestros clientes y ponerla a disposición de todos nuestros clientes, lo que aprendimos por experiencia propia, lo que aprendimos por participar en estos foros, y para que todo esto nos sirva a todos, para que cada vez suframos menos ciberataques. Así es, pues muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos. Se nos agota el tiempo, pero si no, vamos a darle seguimiento a este tema, que es un tema sin duda fundamental, no solo en México, a nivel mundial, es una amenaza real. Gracias, Lucy, un placer estar contigo. Al contrario.